haberse abierto un proceso penal al padre o la madre por delito de agravio de sus hijos. Aquí se señala una serie de daños, lesiones, faltas y demás, ¿no? Pero de alguna manera, en este punto, más que nada responde a daños físicos, ¿no? O cualquier acto lesivo en contra de sus hijos, en cuanto a su patrimonio y demás, se va a ver perjudicado, puede llegar a generar la figura precisamente de la suspensión de patria potestad. Aquí quiero destacar algo para que luego ver la diferencia con otras causales dentro de otras instituciones de la patria potestad. Aquí destaco la figura de haberse abierto un proceso penal. ¿Qué involucra que se abra un proceso penal? Involucra básicamente que precisamente que haya existido una previa investigación a nivel fiscal, que de alguna manera haya permitido, haya dado indicios al fiscal de que hay un sujeto que cometió un acto delictivo y que además que se haya acreditado el daño ocasionado, que existe una persona agraviada con ese acto y que de alguna manera este acto se encuentre tipificado en la normativa y por ese motivo debe recibir una sanción concreta. Por lo tanto, formaliza la acción penal ante el juez pertinente, juzgado de paz letrado, juzgado penal, de ser el caso, para que se sancione dicha conducta delictiva, ¿sí? Siendo así, recién cuando se formaliza la acción penal y recién cuando el juez determine precisamente el inicio del procedimiento del juicio penal, recién se tendrá por considerado abierto el proceso penal. No es la simple denuncia, no es la simple denuncia de algún delito acontecido en agravio de un menor, sino que ya involucra la apertura del proceso penal. Esto es que el fiscal haya considerado que existen los indicios suficientes para ejercer la acción penal y que el juez de alguna manera haya considerado que sí existe la posibilidad de dar inicio al proceso penal para la sanción correspondiente a la conducta delictiva por parte de uno de los padres en perjuicio de sus menores hijos, ¿sí? Tener en cuenta, pues, este punto, por favor, para evitar confusiones al respecto, ¿sí? Para evitar confusiones al respecto. Entonces, necesariamente tiene que haber una apertura de este proceso penal con la finalidad de que exista tal causal. Punto I. Por declaración de desprotección familiar provisional de un niño o adolescente, ¿sí? Sobre este punto es un añadido que se ha dado precisamente bajo la figura del tema que surgió sobre la desprotección familiar. ¿Qué sucede? En estos casos hay muchos menores que, como les manifestaba, se encuentran en las calles, ¿verdad? Mendigando, no se encuentran protegidos debidamente por sus padres. Por ejemplo, pueden estar bajo la patria potestad de aquellos, pero lamentablemente se encuentran desamparados, no se encuentran alimentados. Se descubre gracias al Centro de Emergencia Mujer de diversas sedes en Lima, en provincia, determina precisamente la existencia de menores en situación de riesgo. Y precisamente esos menores son sometidos pues a una investigación tutelar mediante la cual se determina una declaración de desprotección familiar de esos menores. En el desarrollo del proceso, precisamente se puede determinar una declaración provisional de esa situación especial de estos menores, ¿sí? Una situación provisional, no la definitiva, sino la provisional. Y precisamente, si se da la determinación de estas declaraciones provisionales
de desprotección familiar de menores, pues de alguna manera se procede a indicar que se entiende que ambos padres no están cumpliendo debidamente con su deber de padres y como tal han desprotegido a dicho menor y por tanto pueden ser sujetos de suspensión de la patria potestad que ostentan por la calidad de padres que tienen, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que es necesario que exista esta resolución, es necesario que exista el consentimiento de esta resolución que no haya sido apelada de alguna manera, que no pueda ser impugnada, y de esa manera se determine que ya existe esta declaración nacional de protección familiar, que genere pues una mala visión sobre los padres ante el cumplimiento de su idóneo para el cuidado de sus menores hijos. ¿Sí? Tener en cuenta pues esta situación a efectos de que se valore el comportamiento de los padres y se termine la suspensión de la patria potestad en referencia a este ítem. Bien, conforme estamos observando, más que nada responde a temas de responsabilidad de los padres frente a los hijos. Más que nada involucra a eso la suspensión de la patria potestad. Comenzamos con el tema de la interdicción, al demostrar que no se encuentran capacitados físicamente o psicológicamente de alguna manera para cuidar a sus hijos. Pasamos por el tema de no estar presentes en la vida de ellos, el tema de declaración judicial, de ausencia, el tema de abandono moral al momento de mandarlos económicamente, ¿no? A no pasarles alimentos, un abandono moral al momento de darles malos consejos, de guiarlos mal y todo ello que puede perjudicar su desarrollo, también sería materia de patria potestad, o dedicarlos a la vagancia correspondiente y no al desarrollo de una actividad idónea para su desarrollo, como es, por ejemplo, ingresar a la etapa escolar, ¿no? Eso genera algún tipo de perjuicio, bueno, genera perjuicio al desarrollo de los hijos y por ese motivo puede generarse lo que es la suspensión de la patria potestad, ¿sí? Tengamos en cuenta estos ítems que estamos conversando como primer punto, porque la suspensión de la patria potestad de alguna manera puede ser el inicio de situaciones que permitan luego la pérdida total de la patria potestad, conforme lo vamos a conversar también el día de hoy. Bien. Artículo 76 del Código Civil, del Código de Niños Adolescentes, muestra su contrapartida con lo que habíamos conversado, ¿sí? Y en respecto a ese punto sí me parece interesante señalarlo, porque ahí demuestra pues de alguna manera que existe controversia o diferencia entre el legislador que redactó la parte del Código Civil con aquel que desarrolló esta norma especial del Código de Niños Adolescentes. Y decimos, artículo 76 del Código de Niños Adolescentes señala lo siguiente: en los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad, ninguno. Ahora, en el caso de que señalen ninguno, es porque entiendo que los padres están de acuerdo. Es decir, los padres se pusieron de acuerdo para divorciarse, por eso se habla de separación convencional y divorcio ulterior. Y debido a que se pusieron de acuerdo y se encuentra en un ámbito de cordialidad, donde se señala pues que para poder divorciarse por mutuo acuerdo, a nivel de divorcio municipal, de divorcio notarial, divorcio judicial, en todos los aspectos, se debe determinar quién se va a quedar con los hijos, es decir, se debe determinar la tenencia a favor de uno de los cónyuges. Adicionalmente se debe determinar la visita en favor del cónyuge que no ostenta la tenencia. Y finalmente se debe determinar la pensión alimentaria a cargo del cónyuge que no ostenta la tenencia. De alguna manera esta figura también es determinada en el caso de los divorcios por causales o la invalidez del matrimonio. Pero ya no son los cónyuges los que lo determinan, sino es el juez, el que va a determinar los mismos puntos: con quién se quedan los hijos, quién y cómo los va a visitar, quién y cómo va a pasar la pensión alimentaria. Pero básicamente es la misma figura, solamente que en ese caso es el juez el que la determina, no son las partes en concreto, ¿sí? Por lo tanto, siendo así, la única diferencia entre la separación convencional y el divorcio por causal viene a ser que en una de ellas decide precisamente las partes, los cónyuges, y en el otro lo deciden básicamente el juez, ¿sí?
tener en cuenta esa diferenciación. Sin embargo, ante eso me pregunto, el hecho que el juez decida hace que uno se vea suspendido en su patria potestad, como lo señala aquí, en la parte que estoy resaltando, ¿sí? El otro queda suspendido en su ejercicio, mientras el otro ejerce la patria potestad. El hecho que el juez decida ya genera esto, y el hecho de que las partes decidan no genera tal suspensión. ¿Qué diferencia entre un primer caso y el otro? Sencillamente la decisión del juez o decisión de las partes. Pero si la patria potestad es indisponible, ¿cómo podría darse, por qué hacer esa diferenciación? O sea, no lo comprendo, la verdad. No comprendo muy bien por qué el legislador coloca de una manera los efectos sobre la patria potestad en un sentido y en el otro diferente. No entiendo la diferencia concreta si en ambos casos los efectos van a ser los mismos. Es decir, alguien se va a quedar con la herencia de los hijos, alguien va a gozar de visitas y alguien va a tener a cargo la pensión alimentaria, en los dos casos. Por ese motivo critico yo la normativa existente en el Código Civil en torno a que aquel que se quede con la visita queda suspendido en patria potestad, lo cual no es así, sino que ejerce su patria potestad bajo la modalidad de la visita. Es que también, conforme al artículo 423 del Código Civil, conforme al artículo que hemos conversado aquí, que viene a ser el artículo 74 del Código de los Adolescentes, que habla justamente sobre tenerlos en su compañía, ¿no? De alguna manera está regulándose precisamente la figura de la visita también en el Código de los Adolescentes. Entonces, por ahí no considero que el hecho de que una persona visite a su hijo quiere decir que esté suspendido de su patria potestad. No lo considero así y me parece una idea errónea. ¿Sí? Bien, solamente hago alusión al artículo 66 del Código de los Adolescentes para que se tenga conocimiento al respecto. Artículo 77 del Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 77 del Código de los Niños y Adolescentes. Al respecto, hace mención a las figuras jurídicas de la extinción, y de la pérdida de la patria potestad. Extinción o pérdida de la patria potestad. ¿Sí? Extinción o pérdida de la patria potestad. En este caso hay diversas causales, diversos ítems que deben tenerse en cuenta dentro del marco precisamente de estos puntos que vamos a tratar y que vamos a conversar para poder darle un mejor entendimiento a estas causales establecidas para la extinción o pérdida de la patria potestad. Artículo 77 del Código de Niños Adolescentes nos señala lo siguiente. En primer lugar, la patria potestad se extingue, claro está, por la muerte de los padres o del hijo. Se entiende, pues, de alguna manera que es un tema natural, que por el fallecimiento del hijo ya no había relación paterno-filial. De alguna manera, desde el punto de vista, mejor dicho, no existiría ningún deber de cuidar o de protegerlo en ese aspecto. ¿Sí? No existiría ningún deber en concreto. Y por ese motivo, pues, de alguna manera, no existiría ya esta relación de patria potestad entre los padres e hijos. Ya sea al fallecer el papá o ya sea al fallecer el menor, de alguna manera ya no existiría tal figura jurídica de patria potestad. ¿Está bien? Ya no existiría tal figura jurídica de patria potestad. Por tanto, se entiende el punto A, no hay necesario mayor explicación al respecto. Sencillamente, pues, observar esta precisión del inciso A para tenerlo en cuenta al momento de emitir algún tipo de decisión, de emitir una sentencia o algo que se quiera mencionar al respecto. Considero yo que no es necesario determinar la extinción de la patria potestad, sino solo y únicamente el simple hecho de evitar el hecho de fallecimiento, y con eso basta para que el padre o la madre sobreviviente goce la totalidad de la patria potestad. No es necesario ese proceso judicial para determinar la extinción por el simple hecho natural que ya se observa en la realidad con la simple partida de función del padre o del hijo, pues no, oportunamente. Bien. Punto B. Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad, entiéndase, porque el menor de edad ya no es menor, ¿sí? Entonces, eso es algo natural, el transcurso del tiempo. Tal es así, por ejemplo, se observa la figura de la pérdida o de la extinción de esta patria potestad en los casos, por ejemplo, de las demandas de alimentos, ¿sí? En los casos de la demanda de alimentos. ¿Qué sucede en los casos de la demanda de alimentos?
Cuando, por ejemplo, yo interpongo mi demanda en el año 2000, en el año 2000 mi hijo tenía 10 años. Pasa el tiempo y en el año 2018, en el cual yo sigo representando a mi hijo, de repente el padre o la madre que actúa como demandada del proceso señala, señor juez, el alimentista, mi hijo, ya no es menor de edad. Por ese motivo, la madre que estaba actuando como representante legal de dicho menor y que por lo tanto ejercía los derechos de él a través de la demanda judicial de alimentos, ya carece de representatividad legal. Y al carecer de representatividad legal, ya no puede continuar con la presente demanda. Tendrá que hacer valer su derecho mi hijo directamente, o en todo caso, si mi hijo así lo considera, deberá otorgar un poder específico para que la madre continúe ejerciendo su derecho a través del presente proceso. ¿Sí? De alguna manera, ese aspecto buscaría la extromisión bajo la figura jurídica procesal que está regulada en el Código Penal Civil, que buscaría lo que es la extromisión de la madre y la inclusión precisamente del hijo como demandante, ¿no? Para de alguna manera, pues, evitar tener que pelear con la madre, continuar conflicto con la mamá, sino que sea el hijo el que directamente haga valer sus derechos al respecto, ¿sí? Que sea el hijo el que directamente haga valer sus derechos al respecto. Por tanto, de alguna manera se comprende, pues, esta figura de por el hecho del paso del tiempo, el cambio de menor de edad a mayor de edad. Siendo así, el punto B se explica ya en ese sentido. Punto C. Declaración judicial de desprotección familiar. Decíamos nuevamente, traemos alusión lo siguiente. La figura de desprotección familiar será para casos pues, de menores abandonados, de menores desprotegidos, que no están siendo bien cuidados por los padres y que de alguna manera pues, se ven violentados indirectamente por la conducta de los padres al no abastecerlos con lo que necesitan para su propia subsistencia, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder verse cuidados, para verse protegidos de alguna manera por esos papás, ¿sí? Que no cumplen debidamente su rol. La diferencia con el caso de la suspensión de patria potestad es que aquí ya no se habla de una declaración judicial provisional. Aquí ya se habla de la definitiva, de la sentencia final, de la resolución final, que ya no puede ser impugnada de alguna manera y que determinó precisamente la desprotección de dichos menores, ¿sí? Y ante esa situación se pierde o se extingue la figura pues de la patria potestad. Después de ese proceso largo que genera la acreditación de la desprotección de la patria potestad, perdón, de la protección familiar de esos menores, pues se podría demostrarse la distinción o la distinción de alguna manera de la patria potestad, distinción o pérdida de la patria potestad sobre estos padres que de alguna manera generaron pues que se surgiera la figura de la declaración judicial de desprotección familiar, ¿sí? Por haber sido condenado por delito doloso, ojo, doloso, sobre los menores. Nuevamente aquí resalta el mismo ítem, muy similar a la figura de la suspensión de la patria potestad, ¿no? El tema de los delitos de los padres en contra de los hijos. Pero aquí ya involucra un grado mayor, no en el sentido del dolo, porque el dolo era lo mismo que sucedió para el caso para el caso de la suspensión de patria potestad, sino en el sentido de que aquí había de ya sentencia condenatoria. Ahí señala el haber sido condenado, ojo, condenado. Esa condena involucra pues que ya se formalizó la denuncia penal, involucra pues que ya efectivamente ya se hizo la investigación a nivel fiscal, que ya se inició la investigación a nivel juzgado penal, a nivel de juicio penal, y que a partir de ello el juez, dentro de su sana valoración de la prueba, se ha demostrado pues que sí existe un hecho doloso que genera un delito en contra precisamente de el menor hijo
y por lo tanto debe verse sancionado por la ley, y de esa manera se establece una sentencia condenatoria en contra precisamente del progenitor. Siendo así, ya se podría generar la figura de extinción o pérdida de la patria potestad, ¿sí? Aquí ya involucra una condena determinada, no sencillamente la apertura en proceso penal como sucedía para el caso de la suspensión de patria potestad. Aquí ya involucra una, una condena determinada, ¿sí? Tener en cuenta este punto, por favor, para ver la diferencia entre uno y otro. Punto E. Reincidir en las causales señaladas en los incisos C, D, E y F del artículo 65. De la C hasta la F, reincidencia. ¿Qué aspectos son los que se está mencionando aquí? Son precisamente el tema del abandono moral, por ejemplo, las órdenes, consejos empleos que lo corrompan, o ejemplos que corrompan a los menores, permitirles la vagancia, maltratarlos físicamente, negarse a prestarle alimentos. Ojo, el tema de ser reincidentes quiere decir de alguna manera que ya se ha demostrado que existían esos ítems anteriormente y por lo tanto que ya se había determinado la suspensión de la patria potestad. Se había determinado la suspensión de la patria potestad de parte precisamente de los padres que habían incurrido en esos ítems señalados para la suspensión de patria potestad entre los ítems C al ítem precisamente F, ¿sí? Entonces, si ya sucedió eso y ya se determinó la suspensión de la patria potestad, pues de alguna manera se podría generar la extinción o pérdida de la patria potestad en el caso de reincidencia constante, conforme lo señala pues el inciso E, ¿sí? En el caso de reincidencia de estos actos, de alguna manera podría generarse pues la suspensión o pérdida de la patria potestad. Punto F, por cesar la incapacidad del hijo, ¿sí? Por cesar la incapacidad del hijo. En este caso, por ejemplo, pues, en caso de la incapacidad relativa, el tema de las edades y demás, decíamos que la incapacidad relativa, que sucedía para el caso de menores de edad, podía levantarse porque al pasar la minoría de edad ya adquieren capacidad absoluta y pueden ejercer sus derechos por sí mismos, ¿verdad? Es decir, un menor que anteriormente, por ejemplo, no podía contratar, teniendo 14 años, no podía realizar la complementaria de una casa, no, a pesar de tener dinero, por ejemplo, personas que son cantantes o actores que son menores de edad, pero que gozan de una suma de dinero constante, no pueden comprar y actuar por sí mismos, o vender sus bienes, no pueden hacerlo por sí mismos, ¿sí? Porque son incapaces relativos o incapaces absolutos conforme a sus edades, ¿sí? Teniendo en cuenta ello. Véase para eso artículo 44 y 45 del Código Civil, ¿sí? Sin embargo, el tema del artículo 46 hace referencia a casos muy puntuales, hace referencia a temas que tienen que ver con el derecho de familia. Por ejemplo, se señala, aunque exista un menor de 14 años, es decir, una persona que tiene 14 años, ¿sí? Esta persona que tiene 14 años adquiere capacidad para reconocer a sus hijos, por ejemplo, para reconocer a sus hijos. Es decir, tiene capacidad para ir al registro civil, para otorgar un testamento o para sencillamente ser demandado en el hipotético caso de que no quiera reconocer voluntariamente a sus hijos, para ser demandado por proceso de filiación matrimonial, bajo el marco de la ley 28457, y de esa manera lograr que ese menor de edad, que tiene 14 años, pueda ser declarado judicialmente como padre de otro menor, ¿sí? Eso nos permite el artículo 46. Asimismo, nos señala que si queremos demandarlo o queremos demandar la tenencia sobre un menor hijo de este menor de 14, si queremos demandar visitas
este menor de 14 puede hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque para esos particulares actos concretos, para esas demandas judiciales concretas, esos menores de 14 años, Juan, que tenga 14 años, puede interponer este tipo de demandas. También puede demandársele en el marco de estos procesos judiciales. Eso lo dice el artículo 46. Por ese motivo, por ejemplo, ha sucedido un caso muy particular, y lo comento. En el caso muy particular, decimos lo siguiente, dos escolares, ¿sí? Dos escolares, una menor de 15 y un menor de 16 años, ¿sí? Tienen lamentablemente a escondidas, tuvieron relaciones sexuales, pues no entre ellos, y a partir de ello la menor de 15 sale embarazada. Al salir embarazada, la menor de 15 le señala justamente al menor y le dice, ¿sabes qué, Raúl? Quiero que reconozcas a tu menor hijo. Raúl, debido a que no posee la debida madurez para enfrentar esa situación, entra en temor y comienza recién a abrir los ojos y él cree que ese hijo en realidad no es de él, sino que su enamorada le está imputando ese hijo solo y únicamente porque de alguna manera tuvo unas relaciones sexuales con él, pero él tiene dudas, él ya no sabe qué hacer y demás. Ante ello, no opta por no reconocer directamente a dicho menor. ¿Qué sucede? Debido a que no se le puede obligar a una persona a pasar una prueba de ADN, salvo que sea a través de demanda judicial, la madre interpone una demanda, pero no la interpone directamente, sino que la menor de 15 años se hace representar, ¿no?, por su mamá. Es decir, la madre de esta menor, digamos, la madre de Ana tiene 15 años, ¿sí? La madre de Ana es la que interpone la demanda de filiación y alimentos en contra de la madre, en contra, perdón, de este menor, a que llamaremos Juan, de 16 años. Pero la demanda la interpone no contra directamente este menor de 16, no contra Juan, sino contra la madre de Juan. Entonces, acá existen dos falencias en la demanda. Primera falencia, es la madre de Ana, ¿sí? Es la madre de Ana la que interpone la demanda de filiación. A pesar de que, técnicamente hablando, a partir del artículo 46 del Código Civil, Ana tiene todas las facultades, porque se encuentra capacitada conforme ese articulado, de interponer la demanda de filiación en forma directa y no necesita la representación legal de su madre para poder ejercer su derecho, ¿sí? Adicionalmente a esto, cuando Juan es demandado, pero es demandado a través de su mamá, porque la demanda es interpuesta contra la madre de Juan. En realidad eso no debió ser así, ni en la calidad de demandante ni en la calidad de demandada, de demandado. ¿Por qué? Porque el artículo 46 permite que Ana en forma directa interponga esa demanda de filiación. Y asimismo, ese mismo artículo 46 permite que Juan sea demandado directamente. Y no es necesario la participación de los padres, ni de Ana ni de Juan en el marco de ese proceso judicial. Pueden tal vez estar presentes, preocupados y demás, pero jurídicamente no tienen actitudes directas, tienen capacidad absoluta para interponer ese tipo de demandas. Por ese motivo, ante una reciente demanda interpuesta en el sentido que les he mencionado en el ejemplo, un juez en el juzgado Paz Letrado de Surco y San Borja, que es donde se lleva a cabo esta afiliación, declaró improcedente la demanda basado específicamente en este artículo 46 del Código Civil. Sí, esto ha salido recientemente. Esta resolución ha salido hace 2 semanas en un caso en el cual yo soy de alguna manera el abogado de la parte demandada. O sea, yo sabía que nos iban a demandar, estoy en la expectativa de que nos demanden con la finalidad que podamos, pues, resolver y verificar si efectivamente se trata del hijo de Juan, en ese caso, ¿no? En caso hipotético del no nombre quedado. Pero lamentablemente, pues, la abogada de la otra parte interpuso la demanda y no tuvo en cuenta el artículo 46 y por ese motivo su demanda fue declarada improcedente y ahora debo seguir esperando que demanden a Juan para que pase la prueba de ADN debido a que la madre no quiere hacerlo en forma privada, quiere hacerlo en el marco de un proceso judicial, entonces debemos esperar eso. Entonces, lamentablemente, pues, a veces se obvia ese artículo 46 que es bastante relevante a efectos del derecho de los menores, ¿no? Por ese motivo es que
si por ahí un menor de edad de 16 años quisiera interponer una demanda en contra de su padre, lo puede hacer directamente basado en ese artículo 46, lo podría hacer si así lo considera, ¿sí? Tener en cuenta también que el artículo 46 destaca, si que lo podemos revisar con la finalidad que puedan tenerlo a la vista, el artículo 46 del Código Civil. Vamos a dirigirnos al artículo 46. Señala lo siguiente. Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio. Si se casa, son actos, ¿sí? Pero a partir de 16 adelante. O por tener un título oficial que les autorice para ejercer una profesión. Aquellos menores, aquellos genios que tienen un título terminado para poder ejercer algún oficio o profesión, les ayuda bastante, ¿no? Y pueden adquirir precisamente la capacidad absoluta en este extremo. Ahora, en cuanto al artículo del mismo artículo 46, se señala pues también que tratándose de menores que tengan 14 a más, la incapacidad que ostentan, que en este caso se trata de una incapacidad, ¿no? Les regulada precisamente en el artículo 44, en el caso de son absolutamente incapaces. En este caso, miremos el artículo 43, inciso 1, los menores de 16 años, ¿sí? Menores de 16 años, quiere decir que son incapaces absolutos, ¿sí? Estos menores de 14 son incapaces absolutos. Cuando esos incapaces absolutos, de alguna manera, a pesar de ser incapaces absolutos, tienen la posibilidad de reconocer a sus hijos, tienen la posibilidad de demandar casos de embarazo y parto, demandar y ser parte precisamente en proceso de tenencia de alimentos a favor de sus hijos, demandar y ser parte en proceso de filiación extramatrimonial de sus hijos, ¿sí? Tienen esa posibilidad. Por lo tanto, a pesar de ser menores, no les impide precisamente la posibilidad de interponer ese tipo de acciones judiciales y salvaguardar los intereses de sus menores hijos. A partir de ello, pues la demanda que señalaba puede quedar improcedente en el marco de la aplicación idónea por parte del juez del artículo 46 del Código Civil. Ahora, de alguna manera el juez también resulta ser un tanto formalista, ¿no? Porque el hecho de que adquieran capacidad no impediría de alguna manera, bueno, de alguna manera podría el juez flexibilizar las formas y permitir que esa demanda salga adelante, ¿no? Permitir que esa demanda salga adelante. Entonces, siendo así, no necesariamente, pues, debería haber que represión de la demanda. Podría, de alguna manera, por un tema de flexibilidad, ver la manera de admitir esa demanda y que luego pudiese hacer mención de que se presente directamente la persona interesada con la finalidad de, pues, que se regule la situación de los menores, más aún cuando hay un menor de por medio y una entidad que se está analizando. Sin embargo, pues el juez resultó aplicar la norma con mucha rigurosidad y, bueno, declaró improcedente la demanda conforme estoy mencionando, ¿no? Pues tener en cuenta, pues, el artículo 46 para evitar, cualquier duda al respecto, cualquier improcedencia de demanda futura, como le sucedió a esta abogada. Tener en cuenta el 46 que hemos mencionado para evitar confusiones algunas. Entonces, al cesar esta incapacidad, pierden también la patria potestad y se declaran improcedente, pues de alguna manera las situaciones de representación legal como sucedió en el caso de la demanda de filiación y matrimonio que habíamos mencionado.